Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, un nuevo día, una nueva oportunidad de entender, estudiar, profundizar la palabra de Dios. Esto es Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Para este estudio más minucioso y profundo tenemos la compañía del pastor Bruno Razo y además de eso, él nos trae el oportuno consejo del Espíritu de profecía. Gracias, Pastor Ever, y así juntos con la Biblia, con el Espíritu de profecía, con el mensaje de Dios, seguimos meditando en este capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Muy bien, Pastor, entonces continuamos con nuestro trabajo aquí con esta tarea que es tan grata y a la vez con muchas posibilidades, ¿no?, de llegar a personas en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, sobre todo con esta idea de tener un consejo, ¿no?, inspirado de la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Deuteronomio se vuelve a presentar los 10 mandamientos. Esos mandamientos que habían sido presentados en Éxodo, en Deuteronomio nuevamente se los presenta. Nosotros notamos que hay siempre una tendencia a la repetición en las Sagradas Escrituras de las cosas obviamente que el ser humano y el pueblo de Dios necesitaba. Hay muchas regulaciones, hay muchas leyes humanas. ¿Cómo podríamos diferenciar qué dice la inspiración profética acerca de la diferencia entre los mandamientos de Dios y las leyes humanas? Voy a responder tu pregunta con una declaración de Elena de Huay que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, página 442. Muy bien podría repetirse hoy el reto lanzado a Israel. Las leyes que Dios entregó a su antiguo pueblo eran más sabias, mejores y más humanas que las de las naciones más civilizadas de la tierra. Las leyes de las naciones tienen las características de las debilidades y pasiones del corazón humano, mientras que la ley de Dios lleva el sello divino. Parece que es tan claro y tan contundente que ni hace falta clarificar ni ampliar, ¿no? Claro. O sea, las leyes humanas tienen la marca de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de las pasiones del corazón humano. Claro. Mientras que las leyes de Dios tienen el sello del corazón y de la mente de Dios. Por lo tanto, son más sabias
incluso son más humanas, Claro. son mejores. Quiere decir que la ley basándonos en la ley de Dios, esas 10 regulaciones muy cortas, si los pueblos, los países del mundo tomaran como base y centro para sus cartas magnas, ¿no? que es la que regula el funcionamiento de todo un país, tuvieran como centro esto, nuestras leyes serían más sabias, mejores y más humanas. No tengo ninguna duda, sería así. Porque en la ley de Dios está la expresión del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es justo, es equilibrio, es santo, es misericordia, es amor. Si todos siguiéramos, si todas las constituciones, las cartas magnas de cada región, de cada país, de cada estado, bebieran plenamente de la carta magna de los mandamientos de Dios, viviríamos en una sociedad diferente. Qué bueno. Quería preguntar, Pastor, así puntualizando con este pasaje anterior que leímos, que es corto, pero realmente al punto. No sé si hay alguna otra declaración del Espíritu de Profecía que hable de las características o cualidades que tiene la ley de Dios. Sí, voy a tomar otro libro, el libro que se titula Exaltada Jesús, y en la página 141 aparece este mensaje. La proclamación de la ley de los 10 mandamientos fue un maravilloso despliegue de la gloria y majestad de Dios. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Y como la ley es la manifestación del carácter de Dios, la ley guarda relación con Dios. Así como Dios es inmutable, es inalterable, es infinito y es eterno, su ley, que es la expresión de su carácter y la base y dominio de su gobierno universal, cumple o tiene las mismas características propias de Dios. Entendí que hablaba de la ley moral, ¿no? La ley moral. Esa ley moral es la ley de los 10 mandamientos, ¿no? Y habían otras regulaciones que eran las leyes civiles, ceremoniales, ¿no es cierto? Leyes, en fin, de relaciones sociales, ¿no? Especialmente las leyes ceremoniales tenían una característica, alguna vez lo hemos hablado, de que apuntaban a algo, ¿no? Sí, la característica principal de las leyes ceremoniales eran ilustrar y enseñar pedagógicamente hablando, de manera ilustrada y vívida, el plan de salvación, el costo del pecado, el costo del rescate, el gran Cordero de Dios que habría de llevar los pecados de todos para librarnos del pecado y de sus consecuencias. Así que eran leyes ceremoniales, ilustrativas de él. También había leyes civiles, leyes higiénicas, que guardaban también relación con una manera de peregrinar en el desierto y en aquellos días, ¿no es cierto? Pero la ley moral, la base, el sustento de la esencia de Dios, del carácter de Dios, del gobierno de Dios, es inalterable, es inmutable, es eterna. Puede variar un consejo sanitario para aquellos tiempos y para aquel lugar del desierto, con nuestros tiempos de hoy y una gran ciudad. Puede variar el consejo sanitario, pero el principio que hay detrás de esos consejos se mantienen. Y la ley de Dios, base del gobierno y del carácter de Dios, se mantiene. Más todavía. Y cuando Jesús hablaba de esta ley en el famoso Sermón del Monte o de la montaña, en Mateo capítulos 5, 6 y 7, Él dijo: no piensen que yo vine para abrogar o para terminar con la ley. Yo no vine para eso, yo vine para cumplir, para vivir la ley. Y les digo que mientras haya un sol, mientras haya un cielo, ni una jota, ni un tilde, o sea, ni una letra, ni un acento pasará de la ley hasta que todo sea cumplido.
Así que la ley de Dios es tan inalterable, tan inmutable, tan infinita y tan eterna como Dios mismo, porque es la revelación de su carácter. Pastor, una última cosa, un detalle importante. Esta ley que se refiere es los 10 mandamientos, claramente. Claramente. Esos 10 mandamientos son tan válidos hoy como lo fue en la antigüedad con el pueblo de Israel. Totalmente. Para Dios son totalmente válidos. Los hombres pueden cuestionar, pueden querer pedir un descuento, una liquidación, pero para Dios siguen siendo inalterables, tan inalterable como es su amor y su esencia de Dios. Inalterable como la persona misma de Dios. Así es. Que Él dice, yo no cambio, Jehová no cambio. Así es, exactamente. Qué bueno. Tenemos nosotros la seguridad, la certeza de un Dios que no es caprichoso, es un Dios que sabemos exactamente lo que Él espera de sus hijos y está allí colocado en las 10 palabras, los 10 mandamientos, que fueron reiterados por Moisés ante el pueblo, ya justo en el umbral de la entrada a la tierra prometida. Nosotros estamos yendo a la tierra prometida y también siguen muy válidos y vigentes los 10 mandamientos para todos los cristianos, para toda la humanidad. Tenemos un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esta clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias a Dios por su ley inmutable, que es una ley de amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la ley que refleja tu carácter y te damos gracias porque nos las has dado para nuestro propio bienestar, porque siguiendo tus mandatos vivimos una vida feliz, una vida fiel, una vida de realizaciones. Te pedimos que nos des tu poder para someternos voluntariamente a tus mandamientos, vivir conforme a tu palabra y prepararnos para tu reino. Bendícenos a todos, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reiteramos la invitación el día de mañana para encontrarnos con un nuevo capítulo, con una nueva meditación aquí en Reavivados por su palabra y creed en sus profetas.